La violencia contra las mujeres trans es un problema grave y persistente en muchos países. El objetivo de este video es analizar la viabilidad de aplicar la Convención Belén do Pará en casos de violencia contra mujeres trans y cómo aplicar el enfoque de género en este contexto. La aplicación de la Convención Belén do Pará en casos de violencia contra mujeres trans es viable y necesaria para proteger sus derechos humanos. El enfoque de género es fundamental para entender y abordar la violencia contra las mujeres trans. Y es importante reconocer y respetar la identidad de género de las mujeres trans y proporcionar atención integral y apoyo a las víctimas. La violencia contra las mujeres trans es un problema grave y persistente en muchos países de América Latina. En este contexto, la Convención Belén do Pará se presenta como un instrumento fundamental para proteger los derechos de estas mujeres y garantizar su seguridad. En este video doy mi punto de vista en la aplicación de la Convención Belén do Pará en casos de violencia contra mujeres trans, analizando sentencias relevantes como la de Vicky Hernández. ¿Las mujeres trans no son mujeres para la ley de igualdad? Eso fue lo que determinó la Corte Suprema del Reino Unido al señalar que para esta ley la discriminación por sexo se refiere al sexo biológico. La Corte aclaró que las mujeres trans siguen estando protegidas contra la discriminación, solo que esta protección no se basa en la misma categoría que la protección de las mujeres cis. El tema en el derecho internacional, donde el tema es controversial. Primero, hay que aclarar que en ningún tratado se habla específicamente de la protección de las mujeres trans. Se habla de la protección de las mujeres y en la mayoría de los tratados se habla de la discriminación en razón del sexo. Entonces la cosa está sujeta a interpretación. El tema es complejo y delicado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Vicky Hernández contra Honduras, sobre el asesinato de una mujer trans trabajadora sexual, una reconocida activista por los derechos de las personas trans, para combatir el contexto de violencia y discriminación en contra de este grupo. Se preguntó si aplicaba la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. La Corte señaló que toda la violencia contra la mujer se origina en un sistema patriarcal y en los estereotipos de géneros que existen respecto de las mujeres. La Corte destacó que la violencia contra las mujeres trans tienen el origen también en este mismo sistema patriarcal y por eso considero aplicable la Convención para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. El comité de la CEDAW ha sido un poco más tímido, pero sigue la misma tendencia de la Corte Interamericana. En la recomendación de la General 28, el comité resalta que a pesar de que la Convención de la CEDAW habla de la discriminación en razones del sexo, se tiene que entender que también protege ante la discriminación por razones del género, separándose así de las distinciones biológicas. Y en su recomendación, la General 35, nos habla sobre violencia de género. Incluyó como factores de discriminación que sea contra una mujer transexual. Pero el Comité de la CEDAW ha sido aún más expreso en sus observaciones a países, por ejemplo, respecto de Rusia, y ha dicho que tiene que tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres trans. Si el comité no considerara a las mujeres trans como mujeres, simplemente no hablaría del tema. Pero como digo, tema delicado y controversial. En el 2024, la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Rin Al-Salem, publicó un documento donde destacó que el derecho internacional de los derechos humanos, según ella, el término mujer debe entenderse como mujer biológica.
Y la discriminación por sexo debe entenderse como discriminación por sexo biológico. Ha generado controversia desde su postura crítica. Para mí sí se debe aplicar la Convención Vilendo Pará en los casos de violencia contra una mujer trans. La Convención define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Las mujeres trans son mujeres y por lo tanto están incluidas en esta definición. Yo personalmente justifico mi posición y estoy de acuerdo con la Corte Interamericana. La discriminación y violencia contra las mujeres trans se origina en la misma creencia de que las mujeres son inferiores a los hombres. Para combatir esas creencias es que se han creado todos estos tratados internacionales específicos. Respecto a las mujeres, estos tratados tienen que ser interpretados de la forma que más proteja a la persona, tomando en cuenta el objeto y fin de todos estos tratados. Y la interpretación pro persona. Tenemos que llegar a la conclusión que cuando se usa el término mujer en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se está refiriendo también a las mujeres trans. Y no solo mujeres cis o mujeres biológicas. De todo lo contrario, esto sería restrictivo. El caso de Vicky Hernández sirve de precedente para cualquier persona LGTBIQ+, que sea violentada en América Latina por discriminación. Aplicación del enfoque de género en el caso de Leonela Zelaya y Vicky Hernández. El enfoque de género es fundamental para entender y abordar la violencia y discriminación que sufrieron Leonela Zelaya y Vicky Hernández. Es importante reconocer y respetar la identidad de género como mujeres trans. La violencia y discriminación que sufrieron ellas se originaron en un contexto de transfobia y machismo. Todo esto son formas de violencia de género. Los factores de riesgo que contribuyeron a la violencia y discriminación que sufrieron incluyen transfobia, homofobia, la discriminación por su condición como trabajadora sexual, adicional la pobreza y la falta de acceso de servicios básicos. La atención a las víctimas de violencia de género debe ser integral e incluir apoyo psicológico, una asistencia médica y por último y no menos importante, apoyo legal. Es importante fomentar la participación de las mujeres trans y también de otras personas afectadas por la violencia de género para que tengan una toma de decisiones y ayuden a hacer la elaboración de políticas que realmente las afecten. ¿Por qué es importante aplicar el enfoque de género? Porque ayuda a entender la violencia y discriminación que sufrieron ellas como una forma de género. Permite abordar las causas subyacentes de la violencia y discriminación. Fomenta la inclusión y la igualdad de género. Y concluyo diciendo que la aplicación del enfoque de género es fundamental para entender y abordar la violencia contra las mujeres trans. Al reconocer la identidad de género, analizar el contexto y proporcionar atención integral, podemos trabajar juntos para prevenir y erradicar la violencia de género. ¿Qué podemos hacer? Hay que reconocer y respetar la identidad de género de las mujeres trans. Analizar y abordar los factores de riesgo. Proporcionar atención integral y apoyo a las víctimas. Fomentar la participación de las mujeres trans en la toma de decisiones. Juntos podemos hacer la diferencia. Todos somos mujeres.